últimos días y será un gusto poder conversar con él. ¿Lo presentás? Sí, cómo no. Pablo Salinas es analista político y está en línea. Hola Pablo, buenos días. Paulino Rodríguez, Julieta Tarrés te saludan. Julieta, Paulino, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Bien, muchas gracias por esta comunicación y hay un tema que seguramente vos habrás seguido. 274 es la cantidad de altos funcionarios que renunciaron o fueron desplazados durante los primeros 954 días del gobierno de Javier Milei. ¿Qué cuenta hiciste para llegar a esta conclusión? Bueno, en primer lugar, todos los desplazados, ya sea que renunciaron o fueron echados, ustedes saben muy bien que cuando se renuncia a este nivel ¿no? Este rango político muchas veces es porque te echaron, pero bueno, la figura es una renuncia. Es verdad. Pero la explicación es otra. Sí. Muchas conclusiones para sacar. La cuenta es básicamente, en esto vos lo mencionabas, los días de gestión y la cantidad de gente que se va, que te da un promedio de que desde que empezó el gobierno de Milei, cada menos de 4 días se va un funcionario político. Claro, un funcionario con rango, decís vos, no cualquier. Claro. No cualquier funcionario, como bien mencionabas, altos funcionarios políticos, o sea, que eligieron o fueron elegidos para formar parte del gobierno. No forma parte del argumento de la casta, esto está por afuera de ahí. Está muy bien. Lo que te decía en términos de lo que es la frecuencia, llama mucho la atención que se haya roto ayer el récord de funcionarios desplazados de un gobierno desde el retorno de la democracia, porque estamos hablando de un gobierno vigente al que le queda 1 año y medio todavía de gestión y que no tuvo grandes turbulencias en términos de crisis importantes. Si bien hubo crisis públicas, hubo temas de corrupción rondándolo, ninguno fue una crisis, déjame que te ponga ejemplos, digamos, no hubo una corrida como en 2018 en el gobierno de Mauricio Macri, ni de cerca una situación como el 2001. No hubo una derrota en la elección de medio término, el gobierno la gana la elección de medio término. Claro, no tuviste eventos disruptivos dentro de lo que podría ser la política o la economía del gobierno. Exacto, y lo que a veces justamente hace que los presidentes elijan oxigenar sus gabinetes. Nada de eso ocurrió. Bien. Interesante, Pablo, porque, claro, 274 desplazamientos en la era Milei, 273 con Alberto Fernández. En un gobierno, el de Alberto Fernández, donde había un enfrentamiento explícito con Cristina Fernández de Kirchner, donde había múltiples tribus tributando a la gestión, donde había distintas capas de cada uno de los sectores en una misma área para contener a todos. Todo eso terminó, ya sabemos de qué forma, pero que sí efectivamente tuvo turbulencias múltiples, pospandemia todas habidas y por haber, y así todo en 4 años tuvo menos recambio que el que tuvo o el que tiene ya el presidente Milei. 190 Mauricio Macri, 127 el segundo mandato de Cristina Fernández de Kirchner, 158 cambios el primer mandato, crisis de campo o del campo o con el campo en el medio en 2008, Néstor Kirchner 140 y efectivamente Carlos Menem en el segundo mandato 114, en el primer mandato 201, un primer mandato que sí estuvo atravesado por la hiper, por la explosión del plan o el programa Bungibor, hasta la estabilización con la convertibilidad en el 91 con Domingo Felipe Cavallo. Es bastante descriptivo de una lógica de toma de decisiones por parte del presidente, ¿no es cierto? Así es, y está muy buena esa enumeración que vos hacías y marcando estos hitos, ¿no? Es muy descriptivo de una forma de gobierno y también es muy descriptivo de cómo llega Milei al gobierno. Llega sin un partido político, llega sin un equipo político, que esto no es lo normal. Generalmente cuando Macri llegó al gobierno, cuando Alberto llegó al gobierno y el resto de los presidentes tenían un partido, una estructura. No es el caso de Milei y eso te puede explicar en el primer año algunas rotaciones, porque cuando vos tenés que elegir gente que no conoces y que no es propia, bueno, puede ser que te equivoques, es correcto, puede ocurrir. Ahora, cuando ya va más de 2 años y medio, rotaste ya el tercer jefe de gabinete, la explicación la tendremos que encontrar en otro lado. Hay más un problema de reclutamiento de repente en la gestión pública, o por desconocimiento, o por una forma de ejercer el poder bastante particular que no tenían ni el resto de los presidentes de la democracia. Sabés que estaba mirando recién las estadísticas que vos compartiste en un cuadro y me doy cuenta que el récord lo tiene este gobierno, incluso no habiendo cumplido 4 años. Exacto. Y eso ya batió ese récord.
Claro, y entonces claramente el número va a ser más alto, porque todavía falta al menos un año de gestión. Falta un año de gestión y ya estamos atravesando el tercero casi con 300. A mí me hace pensar este ritmo porque faltan muchos, que conozcamos muchos cambios en la nueva jefatura de gabinete. Se sabe que Santilli va a poner gente Claro. propia en áreas que por el momento ocupa gente que venía con la gestión de Adorni. Y eso también va a incrementar este número y a mí no me extrañaría que estemos antes de fin de año hablando de más de 300. Claro. Ahora, Eh, Pablo, ¿qué valoración le das más allá del análisis per se, el análisis puro? ¿Qué valoración hay? Porque por ahí el recambio podría ser visto como algo negativo, justamente porque vos no podés mantener en sus puestos a las personas que elegiste desde un inicio, pero también podría tener la acepción positiva que es, bueno, los cambio porque creía que iban a funcionar en estos cargos y no funcionan. Entonces no sé cómo leerlo. Bueno, en primer lugar, si hay algún funcionario que no funciona, como se hizo ¿Te muy acordás? famosa esta frase en el 2021, Sí, está muy bien que sea desplazado o desplazada, me parece correcto. sí, Ahora, 274 cuando te queda un año y medio, habla, como decíamos hace un ratito, de otro problema. Y lo que tenemos que ver acá, más allá del número, es cómo leerlo, cómo impacta. Cuando se va un funcionario, el área queda vacía hasta que llega su reemplazo y se hace del control del área que le toca, pasan días, generalmente se remuevan y se renuevan los equipos. También esos tienen que tener una curva de aprendizaje en la gestión de la cosa pública. Y eso lo que afecta en definitiva es la política pública, porque me demoras en expedientes, demora en obras, demora en programas, que hasta que se vuelven a ejecutar perdés tiempo. Y también genera una parálisis para los que quedan, porque si, déjame que te ponga un ejemplo, sí. cuando se echa al segundo titular de ANSES, fue por una declaración mediática, en consulta con el Poder Ejecutivo. Bueno, se lo echó a través de los medios de comunicación de una manera bastante disciplinadora. ¿Qué le queda al resto de los funcionarios políticos que advirtiendo esa situación dicen, bueno, yo no corro un medio milímetro el pie del plato, porque me ejecutan? Ese sería un Claro. razonamiento posible. Entonces lo que provoca también es una parálisis en la gestión. Y uno lo que quiere en los gobiernos es funcionarios que tengan flexibilidad y que ejecuten con más o menor presupuesto lo que tienen que ejecutar. Esto es otro problema que tienen las rotaciones. Bien. Claro, porque genera una especie de inestabilidad permanente, ¿no es cierto? Eh, Exacto. que naturalmente tiene perjuicios sobre la toma de decisiones. Lo que ocurre es que en dos áreas centrales, estratégicas, de máxima importancia para el presidente y como contrato social preexistente con la sociedad, como la economía y la seguridad, las botoneras estuvieron ordenadas y los cambios prácticamente no se produjeron, salvo excepciones, los hubo, pero menores. De hecho, un cambio de ministro entre Bullrich y Monteoliva. Pero el equipo económico, que tuvo algunas salidas, que tuvo el viceministro yéndose, que tuvo salidas, no dejan de ser lo más estable dentro de un gobierno que en todo el resto de las áreas tuvo muchos cambios, particularmente en el superministerio de Sandra Petovelo, donde hubo muchísimas alzas y bajas. Y en ANSES tuvimos tres titulares, ¿no? Claro. Exacto. Lo llamativo es muy interesante lo que estás planteando, Fernando, porque, perdóname, Paulino, porque, ¿qué pasa aquí? No cambió Caputo, el ministro de Economía sigue siendo el mismo, tampoco cambió Petovelo, sigue siendo la misma ministra, y fueron las dos áreas ministeriales que más rotaciones hacia adentro tuvieron. Por ahí no fueron grandes nombres ni rimbombantes, pero el Ministerio de Economía de estos 274 funcionarios que se fueron tiene 95, tiene un tercio, lo cual es bastante. Ahora, ¿cuál es esa es la de cal y la de arena? Bueno, es un ministerio muy grande que absorbió un montón de ministerios que en otras presidencias estaban como carteras propias. Me explico, por ejemplo, Economía hoy absorbió Agricultura, o Economía digamos, metió bajo su ala de Industria de Desarrollo Productivo. Bueno, tiene una explicación en donde hay un ministerio muy grande, entonces, claro, las rotaciones van a ser, en este ritmo que estamos hablando, bastante más comunes que en otros ministerios que son más chicos. Porque hay otra cosa que tenemos que tener en cuenta, que es que la decisión del presidente Milei es que tiene un gabinete muy corto, tiene hoy por hoy entre 8 y 9 ministerios. Antes vos tenías presidencias que tenían 18 ministerios, 20 ministerios, 16 ministerios, bueno, se redujo a la mitad.
Y ahí también te llama poderosamente la atención la cantidad de gente que rota, aún siendo casi la mitad de las carteras. Impresionante. Qué buena manera de entender algunas cosas. Simplemente, muchísimas gracias, Pablo. Ha sido un enorme placer este diálogo, este rato, y esta conversación a propósito de algo que no se mira mucho, que tiene su impacto en la gestión y que ayer cumplió un hito, que es que bajo la presidencia de Milei hubo más recambio que en cualquier otra presidencia. Da cuenta también de los equipos, cómo se van armando muchas veces en el gobierno, en el discurrir de la gestión, y el nivel de velocidad que le ha impreso a la dinámica el propio presidente. Un abrazo. Paulino, Julieta, le mando un abrazo grande. Gracias. Gracias. Nuevo Curflex Advance, tecnología micelar, con cúrcuma novasol, que ayuda a reducir la inflamación articular, y colágeno UC2, que favorece la regeneración natural del cartílago, llegando más rápido a la causa del dolor, potenciando el alivio. Curflex Advance. En las mañanas de Now, Juan Pablo Barsky y Eleonora Pérez Caresi te dan su punto de vista para una realidad un tanto